Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos hermanos, una vez más a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Paola Padierna y estoy muy feliz de acompañarlos en este devocional. El día de hoy vamos a estar hablando de un texto, de una historia narrativa que es muy común y que la enseñamos desde niños en las escuelas dominicales y en muchas predicaciones también, y es la historia de Sansón en el libro de Jueces. Está desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. No vamos a leer los capítulos por cuestiones de tiempo, pero en realidad es una historia llena de muchos aprendizajes. Más que hablar de la fuerza de Sansón y de otras cualidades, vamos a tocar esta sigla casa y vamos a ver qué Dios quiere decirnos a través de su palabra, completando esta sigla como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, bueno, voy a orar y empiezo con un contexto para darle el movimiento a nuestro devocional. Entonces, dispongamos nuestros corazones para que el Señor tome este tiempo y tome también el tiempo que ustedes están teniendo en sus casas, en el carro, donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo devocional que nos permites tener. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra historias como esta, en donde nos desafías, en donde nos exhortas, en donde nos animas y también donde nos muestras sobre todo tu gran poder. Gracias Dios, porque vamos a tener este espacio en donde vamos a reflexionar en tu palabra santa y perfecta. Permite que tu palabra permee nuestros corazones y que tu palabra de verdad hable a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a escuchar la siguiente canción para empezar y luego comenzamos con nuestro devocional Casa con la sigla C de confesión. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Muy bien, y para empezar vamos a hablar un poquito del contexto. El contexto de esta historia dentro del libro de Jueces, vemos que la verdad es que es uno de mis libros favoritos porque yo veo al cristiano plasmado en Jueces, un círculo vicioso en donde Dios es fiel, el cristiano es infiel o el creyente es infiel, Dios perdona, trae bendiciones, vuelven y caen, y es un círculo en el que constantemente muchos cristianos nos movemos en un momento.
determinado en esta vida o nos estamos moviendo, porque constantemente reconocemos y vamos a la cruz y vemos las fidelidades de Dios también. Entonces es un libro que a mí me gusta mucho. Y bueno, la historia de Sansón no nos se la enseñan desde chiquito. Digamos que los que hemos crecido en escuela dominical hemos visto cómo la historia de Sansón uno crece, wow, y atacó a un león y sacó miel y tenía el pelo largo, y yo creo que es uno de los personajes principales de la historia de la narrativa bíblica. Pero en ese momento, cuando ya nosotros sabemos que Sansón viene porque un ángel se le acerca a una mujer y le dice: vas a tener un hijo, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no le vayas a cortar el cabello. Sansón crece y nos cuenta como la vida, nacimiento, como crecimiento, juventud, y la muerte. Pero en esta historia, que es tan cortica, nosotros podemos encontrar maravillas. Y en este espacio de confesión yo quiero hablar específicamente a todas las personas que están viendo ese devocional, pero sobre todo a las personas que ven ese devocional y que son líderes y siervos dentro de sus iglesias. Entonces, como dije anteriormente, no vamos a leer el texto, pero sí vamos a hablar acerca de estas cosas que vemos en Sansón, que uno dice: Sansón, por ahí no era. Primero, el orgullo. Mientras estaba repasando de nuevo el texto, veía cómo Sansón era como un hombre grande, musculoso, que quería mostrarse, que quería presumirse, que hacía de las suyas. El Chayán, el chacho de la región, el juez con las que todas quieren estar, al que todos les tienen miedo, el que reta, el que hacía sus adivinanzas, él feliz, dichoso. Y la verdad muestra mucho del corazón y de lo que albergaba el corazón de Sansón. Entonces, pensando y actualizando un poquito, contextualizando este texto al 2023, me hacía pensar cómo nosotros como creyentes en muchos momentos manifestamos que hemos sido apartados para el Señor, que dejamos de hacer ciertas cosas, dejamos de juntarnos con algunas personas, dejamos de comer, no sé, algunas cosas, o los que en su vida pasada antes de Cristo tuvieron sus momentos, no sé, que tuvieron fiestas, rumbas, y cuando conocieron al Señor cambiaron radicalmente. Nosotros ahorita podemos ver que somos cristianos que, a pesar de esos cambios, en nosotros también alberga demasiado orgullo y demasiada como prepotencia, como jugando a ver quién es el más líder y el más teso y el que más ministra dentro de las iglesias. Y yo creo que esto que estamos viendo en la historia de Sansón, un Sansón que se juntaba con muchas mujeres que eran filisteas, que eran los enemigos del pueblo de Dios en ese momento, que tentaba la suerte y hacía sus adivinanzas con los demás filisteos. Esto lo que nos muestra en la actualidad es una advertencia a nosotros como cristianos, porque tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio, así como Sansón tenía la responsabilidad de juzgar bien en este tiempo a Israel. Y aunque lo hizo por 20 años, como terminamos en el capítulo 16, la verdad es que parecía jugando, parecía demostrándose quién era. Y solo hasta el final es que vemos cómo Dios obra a través de la muerte de Sansón. Entonces creo que esto es un llamado, y este espacio de confesión es un espacio para que, como líderes de nuestras casas, de iglesias, de ministerios, en el trabajo, nosotros cojamos nuestro corazón y evaluemos en realidad yo cómo estoy actuando. ¿Estoy tratando de mostrar todas mis habilidades? ¿Estoy tratando de mostrar todas las destrezas? ¿O en realidad estoy tratando de darle la gloria al Señor por todo lo que me ha permitido tener y por todo lo que me ha dado para poder enseñar su palabra? Entonces vamos a confesar eso al Señor, vamos a confesarle al Señor que hemos pecado, vamos a confesarle al Señor que hemos sido orgullosos, prepotentes, y que en muchas ocasiones hemos visto el liderar el ministerio como algo vano, como algo que nos da un estatus, más como un llamado al servicio a otro.
Entonces dispongamos nuestros corazones para orar. Señor, yo quiero orar confesándote, Señor, como una joven cristiana que ha crecido, digamos, en el Evangelio, que ha conocido tu palabra desde pequeña. Quiero orarte, Señor, confesándote mi corazón, entregándotelo por completo y diciendo, mira, está oscurísimo, está lleno de envidias, está lleno de rencores, está lleno de dolor y también de orgullo, de creerme superior, de creer que como líder tengo la razón. Y confesamos, Señor, a través de esta historia que en muchas ocasiones hemos actuado como Sansón. Tentamos, Señor. Buscamos las cosas atrevidas, buscamos hacer lo incorrecto. Nos vanagloriamos por lo que nosotros hacemos. Andamos con orgullo, Señor. Jugamos con tus dones, Señor. Y queremos confesarte porque es jugar contigo, es jugar con lo que tú nos has dado, es jugar con el servicio al otro, con el de verdad ser un esclavo de Cristo y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y darle a los demás de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Confesamos que fallamos, que como líderes en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro trabajo, muchas veces nos dejamos llevar por la vanidad, por la ira, nos desenfrenamos, Señor, y hacemos lo que nosotros queremos sin consultar, sin orar, sin pensar, por lo menos en qué es lo que quieres tú, Señor. Esta historia de Sansón nos reta a nosotros, nos reta demasiado a vivir una vida íntegra, a valorar lo que tú nos has dado, Señor. Queremos orar, Señor, confesándote todas estas cosas, entregándotelas a ti y confiados de que tú vas a orar, Señor, porque tú eres un Dios que responde nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a cantar la siguiente canción. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Bien, y después de esta canción vamos a empezar con nuestro tiempo de adoración. Este es un espacio en donde resaltamos las cualidades de Dios que vemos en el texto. Y la verdad, digamos que hay muchas cosas que yo admiro. Yo leyendo de nuevo ese pasaje, estudiándolo, digo, Dios, tú obras de maneras impensables. Primero, ya eso está en varios textos, en varios libros de la Biblia, pero el hecho de que aparezca un ángel del Señor, Dios enviando sus mensajeros a hablar lo que Él quería decirle a sus siervos. Y yo creo que eso lo hace un Dios todopoderoso. Y otra cosa que también resalto mucho de este texto es el Espíritu Santo habitando en Sansón. El Espíritu de Dios habitaba en Sansón y es ahí cuando Sansón, como si se tomara la espinaca de Popeye, Sansón se volvía Sansón. Sansón era un Sansoncito, pero cuando habitaba en él el Espíritu Santo, era un Sansón fuerte, un Sansón sabio, un Sansón que sabía hacer las cosas.
Entonces, todo este texto lo único que nos muestra es que nosotros no somos nada, no somos nadie, no somos merecedores, sino es por Dios y por su obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a adorar al Señor estas cosas, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que obra de manera sobrenatural y que es un Dios que habita en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en el Pentecostés muchos años después, pero aquí el Espíritu Santo habitaba de manera sobrenatural. Y cuando iba a Sansón hacía cosas inimaginables. Y yo creo que más que pensar en la actualidad que nos dé super fuerza, un superpoder como Sansón el superhombre o Paola la supermujer, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, habitan todos sus frutos: amor, paciencia, benignidad, fe. Y esos son los poderes que necesitamos. Esos son los frutos que nosotros necesitamos. Entonces vamos a adorar al Señor por esto, porque es milagroso su obrar. Dispongamos nuestros corazones para hacerlo. Señor, en esta historia de Sansón vemos cómo tú tienes todo en orden. Eres un Dios de orden. Tú tienes un plan perfecto. Y nosotros somos tan irresponsables, Señor, somos tan tercos, somos tan llevados de nuestro parecer. Y aún así, tú sigues obrando, a pesar de nosotros. Y queremos adorarte por eso. Porque tú obras de manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres un Dios todopoderoso. Queremos adorarte, Señor, porque habitas en nosotros. Porque así como habitaste en Sansón, habitas en nosotros a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a recordar esto todo el tiempo. Que tu Espíritu Santo habite en mí. Que tu Espíritu Santo habite en mí para yo poder mostrar estos superpoderes que tú nos puedes dar. Estos superpoderes que no vienen por otra fuente sino es por ti. Porque nosotros no podríamos amar si no es por ti. Porque nosotros no podríamos tener fe. ¿A quién? Sino a ti. Y te alabamos por eso. Te alabamos por eso. Te alabamos también, Señor, porque aquí nosotros vemos un sacrificio. Vemos un sacrificio también de una persona que desobedeció. Una persona orgullosa, una persona pecadora. Y aún así tú obraste. Y esto no puede sino recordarnos, Señor, el sacrificio en la cruz. De ese que nunca pecó. De ese que todo lo hizo bueno. De ese que está desde el principio. Y te adoramos por ese sacrificio. Por ese sacrificio en la cruz por nosotros. Exaltamos tu maravilloso nombre. No por los milagros que tú puedes hacer. No por lo que nosotros podemos obtener. No por lo que tú nos has dado solamente, sino por quien tú eres. Por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder, por tu perdón, por tu redención, por tu justicia, por tu amor, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a adorar al Señor con la siguiente canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado
quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Muy bien, entramos a nuestro tiempo de súplica y este es un espacio en donde nos acercamos al Señor a pedir que transforme nuestras vidas. También hay necesidades puntuales que quizá tenemos, pero es un espacio en donde nos acercamos a Dios confiados de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él ve todo lo que hacemos, de que Él conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos y Él sabe lo que necesitamos. Y específicamente con este texto hay 3 cosas que yo quiero que pensemos para todos los líderes, y no pensemos solamente líderes de iglesia, líderes en su hogar, líderes en su trabajo, líderes en la iglesia, líderes, no sé, del matrimonio, del hombre. Vamos a pensar por un momento qué es lo que nosotros necesitamos según este texto. Y 3 cosas puntuales yo creo que nos hace pensar la historia de Sansón. Primero vamos a pedirle al Señor que nos llene de discernimiento. A veces jugamos como jugaba Sansón, como tentando la suerte a ver qué sucede. Nunca me va a pasar nada malo. Y esto de creer que estamos firmes, como también dice su palabra, es un desafío grande, porque hay veces como líderes pensamos que no nos equivocamos, pensamos que los pecados de los demás son superiores a los nuestros, que los nuestros son inferiores. Pensamos que tenemos el control de la situación y dejamos a Dios por un lado. Entonces, que nos llene de su sabiduría y de discernimiento. También vamos a pedirle al Señor que nos llene de compasión. Como líderes, con nuestras luchas y con nuestros pecados, muchas veces no tenemos compasión con las personas a las que estamos liderando y discipulando, con las personas a las que les estamos enseñando la palabra. Y yo creo que el texto de Sansón termina de una manera muy compasiva. Obviamente es trágico, murió, pero Dios tuvo compasión de Sansón y Dios permitió que eso sucediera para gloriarse. Entonces vamos a suplicarle al Señor eso, y también que tenga compasión de nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? Llenos de iras, de rencores, de celos, de un montón de pecados, y más en nuestra condición de liderazgo, creo que se afloran muchísimos más y albergan en nuestro corazón los orgullos de una manera impresionante. Y por último, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a morir a nuestros deseos pecaminosos, que nos ayude a poder identificar qué es lo que yo estoy haciendo, yo estoy pensando que me están alejando del propósito que Él tiene conmigo. Entonces, dispongamos nuestros corazones nuevamente a la oración. Estos espacios de oración en el devocional en casa, creo que lo que nos hacen es de verdad, y lo he repetido varias veces, pero es ir confiados, ir tranquilos ante un Dios que está atento a nuestras necesidades. Entonces voy a orar a favor de ustedes. Señor, yo quiero orar porque, como lo hice en un principio, reconozco que he fallado, que todos los días debo mirar a la cruz, y que esa es la única respuesta que yo necesito y que la humanidad necesita, la cruz de Jesucristo. Y en este espacio de súplica, Señor, yo quiero orar específicamente para pedirte, Señor, que nos llenes de compasión. Que nos llenes de compasión como líderes, como siervos, como personas, Señor, con los demás. Que saques de nosotros el orgullo, el sentirnos superiores, Señor, y nos ayudes a ver qué es lo que nosotros podemos hacer en los demás. Cómo podemos usar nuestros dones y talentos para el servicio a los demás, Señor. También por compasión a nosotros, porque somos frágiles, somos débiles,
Somos insensatos, somos volubles, un día sí, al otro día no, Señor. Llénanos de discernimiento, Señor, de tu sabiduría, que podamos tomar decisiones sabias, sensatas, que podamos pensar antes de actuar, que podamos acudir a tu palabra, Señor, confiados y decir, en tu palabra encuentro respuesta a esta situación específica que estoy viviendo. O en tu palabra encuentro respuesta a esta situación que está viviendo esta persona a la cual estoy predicando el Evangelio, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu palabra, Señor. La necesitamos porque si no actuaríamos como actuaba Sansón. Actuaríamos, Señor, jugando con los dones. Actuaríamos tentando a los demás, dejándonos tentar también, Señor. Y por último, Señor, queremos suplicarte. Y esta es una oración que debemos hacer diariamente. Queremos suplicarte, Señor, que seas tú mostrándonos el camino correcto. ¿Cuáles son estas cosas sutiles que se meten en nuestra mente y en nuestro corazón que nos están desviando? ¿Cuáles son estas cosas que quizá no son tan sutiles, pero que son una tentación gigante y que no soy capaz de confesarle a mi hermano, de decirlo a mi pastor o a mi líder, Señor? ¿Cuáles son esas situaciones o estos pensamientos o estas cosas que albergan mi corazón que me alejan de ti? Porque cuando estoy lejos de ti es cuando dejo que en mí reine el orgullo, en mí reine la ira, en mí reinen otro tipo de cosas que a lo único que me llevan es a una condenación. Señor, si es necesario vivir una situación como la que vivió Sansón, solo para que tú te gloríes, Señor, haz que eso suceda en nosotros. Y esta es una oración difícil, Señor. Pero nosotros no somos los protagonistas de ninguna historia. Tú eres el Rey y dueño del mundo, del universo, Señor, de nuestras vidas, de nuestras historias. Toma el control, Señor. Y te lo digo así porque hay veces uno siente que uno tiene el control. Aunque tú nunca lo has soltado, uno siente que uno tiene el control. Yo te lo entrego, Señor. Toma el control de todo. De mi corazón pecaminoso, de mis luchas, de mis tentaciones, de mi orgullo, de mi necedad, Señor. Y lléname de misericordia, de gracia, de compasión, de amor, de sabiduría. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor con la siguiente canción.
Muy bien, entramos a nuestro tiempo de acción de gracias, ya estamos terminando nuestra sigla casa y este es un espacio para que nosotros dispongamos nuestros corazones agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, agradecidos por este pasaje que nos llena y nos reta y nos anima a tener un buen liderazgo, a no seguir los pasos de, lamentablemente, algunos héroes de la Biblia y que sigamos en los pasos de Jesús. Y también este es un espacio en donde nos invita a la acción, en donde nos invita a hacer cosas puntuales. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra, por todo lo que ha hecho a través de su palabra en nosotros, por la historia de Sansón, por la muerte de Sansón, por todo lo que nos enseña a través de ese sacrificio, porque nos muestra que Jesús es un mejor Sansón y vamos a darle también gracias porque estamos aquí en ese tiempo devocional, porque tenemos estas nuevas cosas digitales que nos ayudan a predicar y extender el evangelio a otros lugares. Y bueno, dispongamos nuestros corazones, vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque estamos en un lugar en donde la persecución, aunque sí se vive, Señor, podemos predicar el evangelio. Gracias por tu palabra que nos anima a ser mejores personas, mejores líderes, mejores siervos, pero sobre todo mejores hijos tuyos, Señor. Gracias porque a través de la historia de Sansón nos muestras cómo nosotros debemos aprovechar, disfrutar y dar de nuestros dones y talentos, no propios, sino dados y otorgados por ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener en el devocional en casa, por la sigla confesión en donde nosotros nos acercamos a ti a rendir cuentas, Señor, por la adoración en donde exaltamos tu nombre. Gracias por el espacio de súplica en donde nos acercamos a pedirte que transformes nuestras vidas y este espacio en donde nos acercamos a agradecer. Yo quiero, Señor, específicamente retar a mis hermanos a que piensen de verdad cuáles son esas luchas y tentaciones sutiles y no tan sutiles que alberga nuestro corazón y que se acerquen, esto es un desafío, y que se acerquen a un líder, a un hermano en la fe, a alguien a quien le tengan confianza, que saben que les va a aconsejar, que les va a acompañar en oración y que confiesen estas cosas, que confiesen quizá el orgullo, quizá una tentación con una persona del sexo opuesto, quizá, no sé, las fiestas, quizá las mujeres, los hombres, la autosuficiencia, la vanidad, tantas cosas, Señor, que hay en el mundo que nosotros podemos ser tentados. Yo quiero retar a mis hermanos, Señor, y retarme a mí misma a hacerlo, porque esto nos muestra la importancia de la iglesia, la importancia de tener hermanos en la fe y de cuidarnos unos a los otros, de asegurarnos de que nosotros no estamos firmes, sino solamente por ti, por la cruz. Y esa cruz en la que tú moriste, nos enseña que debemos nosotros confesar nuestros pecados. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por todas esas historias que son tan conocidas y que aún así nos siguen alimentando y llenando tanto, Señor. Yo quiero darte muchas gracias porque este fue un devocional que pude disfrutar mucho, que pude volver a mi infancia, recordar cómo era, Señor, estudiar Sansón cuando era niña y estudiarlo ahorita, después de tantos años, después de mi universidad en la teología. Señor, gracias por todo esto y por el disfrute de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y eso fue todo de nuestro devocional en casa. Muchas gracias por estar conectados, gracias por ver nuestro devocional. Esperamos que los vean completos, que los compartan, que se suscriban y estamos aquí para servirles. Estamos leyendo sus comentarios, no dejen de comentar. Estamos aquí dispuestos a orar también por las peticiones que ustedes tengan. Entonces escríbanlas o envíenles un mensajito a nuestras redes sociales, que de verdad son cosas que nosotros como equipo hacemos de corazón.
Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.